Hermanos, buenos días. Dios les bendiga a todos muy grandemente. Nos encontramos nuevamente reunidos, cada uno en su casa y Dios en la de todos, para celebrar a nuestro Señor, para bendecir su nombre. No somos dignos de estar en su presencia. Creo que esta semana, ni ninguna otra semana, podríamos haber hecho méritos para estar en su presencia, pero Cristo hizo los méritos por nosotros y por eso podemos estar delante de Él. Y aunque no estemos reunidos en cuerpo, estamos reunidos en espíritu. El Señor nos permite reunirnos en espíritu y por eso es de bendición para todos nosotros el estar reunidos, porque es el Señor quien nos reúne. Encomendemos este tiempo al Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle que su Espíritu nos guíe en todo lo que hagamos y que podamos aprender de Él, que podamos escuchar su palabra, que podamos estar atentos y que nuestro corazón absorba su palabra, que entre a nuestro corazón y que no se salga de nuestro corazón, sino que continúe en nosotros y podamos ponerla por obra, más que oírla y olvidarla, que la podamos hacer, que podamos hacer su voluntad, que podamos escuchar su palabra y ponerla por obra. Oremos. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de congregarnos, ya no en una casa, ya no todos reunidos en un templo, sino cada uno en su casa. Pero tú nos das la oportunidad de, así sea por estos medios de internet, vernos y poder estar juntos en tu presencia, Señor. Gracias por este momento, gracias porque nos das la libertad en este país de poder bendecir tu nombre, de poder alabarte, de poder cantarte y sobre todo de poder estudiar tu palabra, escuchar tu palabra, que haya alguien a gran voz diciendo que tú vives, que tú reinas, cuál es tu voluntad, que haya alguien predicando y nosotros escuchando tu voz a través de algún siervo que tú uses para hablarnos. Gracias porque tenemos ese privilegio. En muchas otras partes no hay ese privilegio y tu palabra está casi que escondida. Se tiene que vivir un evangelio a escondidas porque la vida peligra, pero acá podemos gozar de esa libertad. Ojalá podamos aprovechar esa libertad para buscarte más, con más amor, con más ahínco, que dejemos la pereza, que dejemos, Señor, el afán y la ansiedad por las cosas de este mundo y dediquemos el tiempo que tú quieres que te dediquemos a ti, a establecer nuestra relación contigo. Y bueno, más que establecerla nosotros, es que tú la estableciste con nosotros. Más que establecerla es alimentar nuestra relación contigo, escuchando tu palabra y cantándote también. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús.
amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Oh, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. De todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu
amor sin final. 10.000 años y para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte, Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derramar tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. abre mis ojos, Abre mis ojos, oh Cristo. abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Oh, Abre mis ojos, te pido. yo quiero verte, yo quiero verte, Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo.
santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Decimos santo. Santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Señor, queremos ver tu rostro todos los días, Señor. Pero nuestros ojos carnales no te pueden ver. Solo te podemos ver con los ojos del Espíritu. Solo te podemos ver viviendo en el Espíritu. Y esto es algo que de nuestras fuerzas no podemos lograr, Señor. Por más que nos esforcemos, por más que querramos disciplinarnos a nosotros mismos, por más que querramos ayunar, orar, vigilar, en nuestras propias fuerzas, Señor, no podemos acercarnos a ti y no podemos abrir nuestros propios ojos para verte a ti. Solo tú, Señor, que sanaste a los ciegos cuando viniste a esta tierra, solo tú puedes abrir nuestros ojos espirituales para ver tu gloria, para ver tu majestad, para conocerte a ti, para conocer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, porque nuestros ojos no pueden verte si no los abres tú. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos a tu luz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo de celebración. Hemos cantado al Señor y reconocido nuestra necesidad de Él. Qué bueno es cantar juntos, ustedes desde sus casas y nosotros desde aquí, cantándole al Señor. Bueno, bienvenidos, un saludo para los hermanos del Llano de San Juan que se conectan a esta hora, también a los hermanos de Santa Elena que han estado acompañándonos en estos días de celebración, los domingos en casa, y estamos muy contentos de que estén con nosotros, al igual que los hermanos de La Gramala. También les damos un saludo, y a nuestro querido profesor David Ver y su esposa que se conectan desde Estados Unidos también y nos acompañan. Bienvenidos a todos, hermanos. Este es el día del Señor en el cual como iglesia suya nos reunimos, así sea por estos medios, para exaltarle y adorarle juntos. Algunos anuncios que quiero recordar de esta semana, hermanos. Recuerden los de la clase de prebautismo. Vamos a estar nuevamente intentando la clase mañana lunes a las 6 de la tarde. Estén muy pendientes de sus celulares. Tenemos que hacerlo por videollamada de WhatsApp y ahí vamos a estar dando la clase. El martes vamos a estar a las 6:30 por Facebook y estamos en nuestro tema de la misión de Dios. Muy importante estar pendientes y que ustedes puedan interactuar como hemos venido haciéndolo los últimos 2 martes. También tenemos nuestra clase de membresía el jueves a las 6:30. Este jueves pasado nos fue muy bien. Así que, hermanos, vuelvan a estar conectados y muy presentes también allí con las tareas. También estemos, hermanos, pendientes en semana del chat. Estamos con los devocionales diarios. Hay algunos hermanos, hermanas que están participando también, enviando sus devocionales. Esto es muy bonito porque nos mueve a reflexionar la palabra a todos, y vamos a estar enviando estos devocionales mientras el Señor nos permita hacerlo todos los días. Así que ese es otro motivo para conectarnos. Tenemos otra oportunidad y es en oración. Ustedes pueden mandar sus sus peticiones en el chat durante todo el día, y siempre habrá un hermano de entre nosotros que nos dirija en oración por la noche a las 8:30 de la noche. Sigámoslo haciendo. Estos son tiempos para orar, para conectarnos con el Señor y aprovechar que estamos en estas situaciones muy particulares
y que nos acercamos de esta manera al Señor. Oremos por esos propósitos, hermanos, y recordemos todos estos desafíos que tenemos. Yo quiero hacer una oración por la situación, por ustedes, que el Señor siga fortaleciéndonos, que el Señor siga dándonos sabiduría de cómo hacer las cosas de ahora en adelante, cómo ser iglesia desde nuestras casas, pero también con el interés de seguir llevando el Evangelio a nuestros vecinos. ¿Cómo hacer eso en estos momentos? Oremos, y oremos también por los proyectos que ustedes saben que hemos venido orando, de la plantación de iglesias, de los refugiados en Brasil, de los misioneros. Todo esto también ha sacudido todas estas cosas y lo que había programado. Entonces, déjenme orar por esas situaciones y por las situaciones que en casa ustedes tengan. También debemos recordar que pues lo de la ofrenda de amor que hacíamos cuando nos reuníamos, pues está dando de alguna forma en semana también. Si ustedes quieren participar dando algo de su mercado, recuerden que la hermana Beatriz Hernández está recibiendo sus donaciones y que allí podemos llevar lo que podemos dar para los que necesitan. Señor, te damos gracias en esta mañana tan especial, Señor, donde nos podemos volver a reunir, a conectar, sabiendo que tú nos escuchas, que tú estás viendo desde tu trono, Señor. Y nosotros venimos rendidos, humillados delante de ti, pidiendo tu asistencia, tu dirección, tu protección, tu respuesta, Señor. Ponemos en tu presencia todos los programas que hay, las actividades durante la semana. También en tu presencia las necesidades, Señor, que se han vuelto evidentes mucho más en este tiempo, para que tú suplas, Señor, lo que nos hace falta, para que tú proveas de manera especial, Señor, lo que necesitamos. Señor, ten misericordia de aquellos que están sin trabajo, Señor, que han tenido que parar sus actividades. Provee de manera especial, Señor. Oramos por todas las necesidades en ese sentido. Tú las conoces y te pedimos que a nosotros como iglesia nos permitas participar de manera activa, consciente, con compasión con nuestros hermanos y aquellos que sufren, Señor. Te pedimos que nos permitas estar conectados también en las diferentes actividades que hay en semana, por las redes. Ayúdanos a estar allí, Señor, sin que bajemos la guardia. También te rogamos por los proyectos que hemos tenido en oración, que tú sigas obrando, Señor, aunque haya que reprogramar cosas. Danos la sabiduría y danos la valentía y la fuerza física y emocional para seguir haciéndolo, Señor. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús, que nos da la victoria, por su victoria en la cruz, por su resurrección que nos da esperanza. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor y voy a invitar a la hermana Alice que nos dirija en la lectura de la palabra del Señor. Bueno. Buenos días, hermanos. Esto me queda un poquito alto. Espero que estén muy bien. Deseo de corazón que haya sido una buena semana. Y vamos a leer hoy en Génesis 4. Recordemos que venimos en la serie de Génesis. Aquí pueden ver el cartelito, las generaciones y sus genes. El domingo pasado vimos Génesis 3 y hoy nos corresponde el capítulo 4. Génesis es el primer capítulo de la Biblia, facilito de encontrar. Así que Génesis 4 y vamos a leer del versículo 1 al 8. Y voy a leer en favor de ustedes y dice así: El hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo: Con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra.
Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Esta es la palabra del Señor. El versículo que le sugerimos aprenderse esta semana es el versículo 7, que dice: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Aunque no hay canción para aprenderlo, pues sí hay algunas cosas fáciles que podemos hacer como con mímica que nos ayuden a recordarlo. Por ejemplo, si hicieras lo bueno, como algo para arriba, algo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera, lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Entonces ahí les dejo algunas partecitas para que ustedes lo estudien en casa, con sus hijos, en familia, y se lo aprendan. Dios les bendiga. Dispongámonos, hermanos, en este tiempo para reflexionar en la palabra del Señor, como lo hemos venido haciendo en estos días bajo esta serie. El título de nuestra serie, hemos querido conservar aquí la imagen de nuestra serie para recordar esto, y es las generaciones y sus genes. Y hoy nos corresponde Génesis 4 del 1 al 7. Entonces, oremos que la palabra del Señor en nosotros pueda correr, como dice la palabra, y sea glorificada en nuestros corazones. Señor, te rogamos una vez más que hoy permitas que tu palabra corra y sea glorificada en nosotros. Que hoy permitas nuevamente que tu palabra, como una semilla que tú siembras en nuestros corazones, sea sembrada, por favor, a pesar de la dureza de nuestros corazones, y que pueda brotar y pueda crecer y dar fruto. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Háblanos nuevamente, motívanos a leer nuevamente estos textos en nuestras casas y podamos escuchar tu voz para nosotros, tan necesaria en estos tiempos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título de hoy es Los genes del pecado fuera del Edén. Recordemos que hemos venido con este título de los genes y quizás podemos recordar los capítulos anteriores a este como los genes de la creación en el capítulo 1, los genes del Edén en el capítulo 2, los genes de la serpiente o de la caída en el capítulo 3 y los genes del pecado pero fuera del Edén. Hemos dado algunos títulos distintos, pero tienen que ver con eso y que podamos recordar estos capítulos. Bien, como siempre me gusta que ustedes, para que puedan seguir lo que vamos a tratar de reflexionar hoy, puedan ver las dos partes en que yo quiero basarme en esta mañana, que es del 1 al 5 como la primera escena y luego el 6 y el 7 como la segunda escena. Y en estas dos escenas de este capítulo vamos a tratar de mirar los genes del pecado. Los genes del pecado fuera del Edén, porque ya en el capítulo 3 hemos visto que el pecado tuvo su lugar y que la serpiente logró su cometido y hubo consecuencias.
Pero ahora tenemos en el capítulo 4 como un nuevo inicio, ¿cierto? Un arranque ya fuera del Edén, en otras circunstancias, pero nuevamente el pecado hace su aparición. Y creo que detenernos en esto, que es el énfasis de la Escritura para nosotros, nos hace también entender mejor la salvación del Señor para nosotros, hace brillar más la salvación. Entonces, bienvenidos a este tiempo y a esta reflexión de los genes del pecado. En primer lugar, quisiera describir un poco la escena y luego decirles cuáles serían los genes en esta primera parte, del 1 al 5. Si ustedes se dan cuenta, mis queridos hermanos, yo estoy aquí usando la versión internacional, pues estos versículos se enfocan en Caín y Abel. De hecho, ese es el título pues, que tienen la mayoría de las versiones, Caín y Abel, que dice que pues Adán se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín. Pero aquí hay como un paralelo entre Caín y Abel. Si ustedes lo notan, primero se menciona Caín y Abel para decir pues que Caín nació primero y después Abel, que es hermano de Caín. Después se invierte el orden, ya no es Caín y Abel, sino Abel y Caín. Esta vez para decir Abel fue pastor de ovejas y Caín agricultor. Vuelve e invierte el orden para mencionar a los dos otra vez, y esta vez diciendo Caín ofreció al Señor o presentó una ofrenda del fruto de la tierra. Abel presentó un sacrificio de lo mejor que tenía del ganado, y luego otra vez mencionan los dos y vuelve a invertir, esta vez mencionando primero a Abel, diciendo que Dios miró con agrado a Abel y no a Caín. Entonces así tenemos como 4 veces que el texto menciona a estos dos, Caín y Abel, Abel Caín, Caín y Abel, Abel Caín. Ese es como el paralelo que hay entre los dos. De hecho, pues el nombre Caín aparece increíblemente 6 veces en estos 5 capítulos, en estos 5 versículos. El nombre Abel aparece 4. Entonces hay como un énfasis muy marcado en Caín, aunque se mencionan, como les digo, en esos pares. ¿Qué nos comunica eso? Pues eso nos comunica mucho, que lo vamos a ver ahorita un poco, porque parece que la intención del texto es mostrar, bueno, estos dos, como cierta tensión que hay entre estos dos hermanos, y que finalmente hay una cosa que detona a Caín, y quizás el versículo más representativo de eso es el 5, que es la última vez que se menciona pues a Caín. En el 4 dice que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín y a su ofrenda. Y esto hace entonces que Caín se enfureciera y andara cabizbajo. Ese es el detonante, y creo que el detonante aquí es Dios mismo. Dios que expone el pecado de Caín. Caín resulta enojado y cabizbajo. Y claro, salta la pregunta para nosotros inmediatamente: ¿por qué Dios miró con agrado el sacrificio de Abel, la ofrenda de Abel, y no la de Caín? Bueno, aquí los comentaristas no se ponen de acuerdo. Se han dado como 2 interpretaciones al respecto. Algunos piensan que es por el sacrificio mismo, que Abel, el sacrificio que hace, representa algo que Dios les había mandado. El problema es que nosotros no tenemos evidencia de eso en estos capítulos, donde Dios haya mandado que el sacrificio que hizo Abel debía ser el sacrificio. Pero algunos dicen que Dios mira con agrado al de Abel, porque Abel ofrece pues un sacrificio donde alguien muere, el corderito, la ovejita que haya ofrecido, y que eso es representativo aún de Jesús mismo, y esa es una interpretación que se ha dado a esto. Y además tenemos, por ejemplo, una cita que ahorita la voy a leer a ver si aclara o no aclara eso, que habla sobre el sacrificio de Abel.
Sin embargo, el capítulo no nos deja pistas claras para pensar que es por el sacrificio. Algunos piensan que el mismo término que se está usando, y piensan no es solo porque lo interpretan, sino que el texto mismo se refiere a los dos ofrendas como ofrenda, es decir, no hay un término para lo que ofrece Abel y otro término para lo que ofrece Caín. Es como el mismo término, ambos son unas ofrendas. De hecho, esas dos ofrendas también se mandaron luego en la ley a que el pueblo las ofreciera. Entonces, como que desde las mismas palabras del texto aquí no hay una razón suficiente, clara, para decir que era por el sacrificio, que por eso fue que Dios miró a Abel con agrado y a Caín no. Entonces ahí están las dos interpretaciones. Voy a leer quizás un texto que menciona esto, que es Hebreos 11:4. No sé qué tanta luz pueda dar, me parece que sí dice algo, pero pues juzguen ustedes, ahí nos queda la tarea para tratar de analizar esa pregunta. Yo obviamente les voy a dar mi opinión, pero pues lo que leemos es lo que dice el texto, que el Señor miró con agrado a Abel y a Caín no. El texto en Hebreos 11:4 dice: por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe de Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Aquí el texto vuelve a recordar, haciendo quizás énfasis en el sacrificio, que la ofrenda de Abel fue más aceptable que la de Caín, pero otra vez nos deja sin saber por qué, ¿cierto? Simplemente dice que fue más aceptable. Uno puede pensar, bueno, fue más aceptable porque Dios lo había mandado y él obedeció con ese sacrificio y Caín hizo las cosas a su manera, puede ser. O fue más aceptable porque Abel lo ofrece sin que haya algo oscuro en su corazón, de malas intenciones contra su hermano, que sí podemos pensar que fue el caso de Caín, que tenía como algo de intenciones malas frente a su hermano, porque el contexto pues nos va a decir más adelante que finalmente Caín mata a su hermano. Bueno, ahí está un poco la tensión y creo yo que en parte se pueden pensar las dos cosas, aunque lo que es más importante aquí, me parece que el texto finalmente lo que dice es: Dios simplemente mira a Abel con agrado y a Caín no. Sencillamente queda claro que Dios, con su actitud hacia Caín, por alguna razón, expone a Caín y expone el pecado de Caín, sea porque no hizo caso del sacrificio que Dios hubiera ordenado, si es así, o sea porque hay malas intenciones de Caín contra su hermano Abel. Y exhibe Dios a la luz de todos lo que hay en el corazón de Caín. Y en este sentido quiero que nos concentremos entonces, porque aquí están los genes del pecado. Dios como luz viene a iluminar lo oculto aquí, como la oscuridad que hay aquí, y saca a la luz lo que tiene realmente aquí Caín en su corazón. Leyendo esto, yo les tengo que confesar que me acordé de una cita del Nuevo Testamento en Mateo, capítulo 5, y muy interesante, me sorprendí porque el contexto de ese capítulo es un contexto que está hablando, pues es el Sermón del Monte que todos conocemos, pero esta es la sección en el capítulo 5, versículos 21 a 23, donde el Señor está hablando del homicidio, de matar al hermano. Y escuchen bien lo que dice. Voy a leer, 21 a 23. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal.
Pero yo les digo que todo el que se enoje, muy interesante porque ¿cómo está Caín? Enojado. Todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Y escuchen lo que sigue. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, versículo 24, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Les confieso que fue la conexión que yo hice, ¿cierto? Me acordé de esos versículos. Mi esposa también leyendo conmigo esta semana hizo esa relación leyendo este texto. Y me parece muy interesante porque el contexto es de asesinato, es de matar al otro, es de intenciones con el otro. Y muy interesante que dice, si vas a ofrendar algo al Señor y tienes eso en el corazón, o ves que tu hermano tiene algo contra ti, ve primero y arregla eso. Bueno, me parece que ahí hay una cosa oculta. Me parece que ahí es donde están los genes del pecado ahora. Que la palabra del Señor nos hace ver qué es el pecado aquí. Cómo es capaz de meterse y de ocultarse, porque Caín está ofreciendo un sacrificio y todo, digo, una ofrenda. Pero es Dios con su no aceptación de esa ofrenda que hace que Caín como que exprese, exhiba lo que realmente hay adentro. A mí me parece que el coronavirus es una buena metáfora sobre el pecado, porque es imperceptible al ojo humano, permanece oculto, pero después se hace claramente y mortalmente visible. Así me parece que es el pecado aquí. Está oculto, está ahí, pero finalmente se manifiesta. Pues uno, si le viera la cara a Caín, porque Caín tiene cara aquí en este texto, y el texto nos muestra con una cara. Leí unas versiones esta semana que decía, y Caín tenía mala cara, ¿cierto? Cambió su semblante, se enfureció, se enojó y cambió su semblante. Y me parece que ahí está el punto de que el pecado es tan oculto que uno puede ofrecer a Dios algo, pero sin un corazón para Dios. Y me parece escuchar aquí a los profetas luego, como Isaías, que decía, el Señor les manda a decir, no le traigan más esa ofrenda al Señor porque es abominación al Señor. ¿Y por qué? Porque ellos no estaban haciendo las cosas bien con sus hermanos. Había injusticia social. Entonces, creo que es el momento para decir un poco lo que yo creo que es aquí, según este texto, los genes del pecado en esta primera escena. Me parece que el pecado es oculto, pero manifiesto. Es decir, que está ahí como en secreto, como en privado, carcomiéndonos. Pero llega un momento en que es exhibido y que incluso me parece que todavía con la rabia y el enojo nuestro mostramos mucho de lo que hay dentro de nosotros. Con la misma amargura y la tristeza y nuestra cara y nuestro semblante mostramos mucho qué es lo que hay dentro de nosotros. El pecado es así, es oculto, pero también se manifiesta visiblemente. Y es muy interesante quien lo hace salir de alguna forma es Dios mismo, por lo menos aquí, ¿cierto? Que es lo que Caín no soportó, que Dios no le aceptara su ofrenda. Yo creo que Dios sigue exhibiendo y exponiendo nuestro pecado, y no lo hace porque sea un Dios malo y perverso. Creo que lo hace con el fin de que nosotros podamos también reconocer el pecado y venir en arrepentimiento. Esa es la primera escena. La segunda es todavía más profunda que esta, y es donde Dios vuelve
como lo hizo en el capítulo anterior, con preguntas. Y entonces, para que tengamos claridad, lo que hemos dicho hasta ahora es el pecado, los genes del pecado muestran que es oculto pero manifiesto. Ahora vemos que los genes del pecado aquí es como una fiera el pecado, una fiera incontrolable pero dominable. Y quiero que digan eso conmigo. El pecado es como una fiera incontrolable pero dominable. Y me interesa mucho que el capítulo vuelve y repite la condición de Caín, esta vez en las preguntas que Dios le hace a Caín. Y creo que la pregunta clave aquí es el por qué. Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Esa pregunta creo que busca concientizar a Caín de su pecado. Busca que Caín confiese, que reconozca, que asuma, que se dé cuenta. Esto ya lo vimos en el capítulo 3, donde Dios llega donde Adán y Eva con preguntas. Y aquí otra vez no está diciendo Dios, mira, por ponerte así, que evidencia que tú tienes una intención mala contra tu hermano, te juzgo ya. No, el Señor llega con preguntas. Es increíble. Casi que dándole una oportunidad a Caín de que pueda reaccionar y arrepentirse. Yo creo que si le hubiéramos preguntado a Caín, díganos honestamente por qué, o Dios le hubiera a Caín respondido a Dios la pregunta, ¿por qué? Yo creo que Caín hubiera dicho algo así. Señor, si hubiera respondido, porque es muy llamativo que Caín no dice ni mu, nada, no le responde al Señor ni las preguntas, ni la afirmación que el Señor le da, la explicación que el Señor le da sobre el pecado. Caín no dice nada, por lo menos la Biblia no nos registra eso. Pero si hubiera dicho algo, yo creo que hubiera dicho una cosa como esta, si él hubiera sido honesto. ¿Por qué estás así? Yo creo que Caín hubiera dicho, es que no soporto que alguien sea mejor que yo. Es que no soporto que otros sean aceptados más que yo. Es que no soporto que otros sean mayor que yo y mucho menos alguien que es menor que yo, porque Abel era el menor. Y es Dios el que está aceptando al menor, quizás al más débil en este caso. No lo soportó. Primera de Juan 3:12 dice que Caín era del maligno y que por sus malas obras mató a Abel. Y eso es una referencia que da también el Nuevo Testamento de cómo es que era la intención de Caín. Por lo menos en Primera de Juan 3:12 sí está una iluminación sobre que Caín sí tenía unas intenciones aquí. O sea que eso nos ayuda a entender que posiblemente no está tanto en el sacrificio o en la ofrenda que ofreció, sino en las intenciones del corazón de Caín. Y se vuelve a repetir otra cosa que se le dijo a Adán y a Eva, y es, si haces lo bueno, podrás andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha. Otra vez, ¿dónde escuchamos lo de lo bueno y de lo malo? Pues cuando se le habla al hombre, a Adán y a Eva, sobre el árbol del bien y del mal. Aquí otra vez como que está la opción. Hay una cosa buena y una cosa mala. Tú tienes que decidir aquí. Pero la imagen más sobresaliente, que es me parece la más fuerte aquí, es que el pecado está como una fiera lista para atraparlo. Y todavía más sorprendente que el Señor le diga, no obstante, tú puedes dominarlo. Increíble, increíble. ¿Es posible dominar el pecado que es como una fiera que acecha? ¿Realmente es posible? ¿Realmente es posible que nosotros desde nuestras fuerzas dominemos el pecado? Esto es una muy buena pregunta sobre esto que hace el Señor aquí. El pecado es como una fiera lista para atraparte. Eso nos hace pensar muy, muy claramente los genes del pecado aquí. Es una fiera incontrolable pero dominable. Déjenme decir algo al respecto de eso.
Yo creo que la Biblia nos dice mucho con lo que no dice. Me explico. Hay mucho que no dice y eso que no dice, dice mucho. Por ejemplo, no nos dice lo que Caín debió responder, porque quizás no respondió nada. Pero eso nos dice mucho, ¿sí? Por ejemplo, si yo hubiera escuchado eso como Caín, tú puedes dominarlo. Hombre, yo hubiera dicho, Señor, pero ¿cómo? ¿Cierto? ¿Cómo puedo dominarlo si por el contrario Él me domina? ¿Cierto? Y yo creo que si Caín hubiera dicho una cosa de esas, eso hubiera sido suficiente confesión y humillación y reconocimiento de su pecado y de su condición de vulnerabilidad frente al pecado, que Dios seguramente le hubiera ayudado a superar esto. Qué esperanza, hermanos, la que el Señor nos ofrece aquí. Es posible dominar a la fiera indomable, no porque haya algún poder oculto en nuestro interior que lo pueda dominar. No, es porque Dios está ahí, dispuesto a ayudar. Dios es la opción de Caín para dominar lo indominable, lo indomable. Pero Caín es de aquellos que piensa, yo hago las cosas a mi manera, como a mí me parezca. Dios ha estado en la vida de Caín, aquí presente, para exponer su pecado y luego para darle la oportunidad de que Caín se arrepienta. Entonces hasta aquí, digamos que vemos esas dos escenas acá y las quiero repetir y ojalá las repitan conmigo desde sus casas. Los genes del pecado muestran que el pecado es oculto pero manifiesto, que es como una fiera incontrolable pero dominable. Y algunas aplicaciones aquí de esto, porque yo creo que la intención de la palabra del Señor en el inicio es mostrarnos los alcances del pecado, es mostrarnos la gravedad del pecado, es mostrarnos que hay una cuestión sobre la humanidad que merece ser llamada como un virus y una pandemia peor que la que estamos viviendo, que llevamos miles de años viviendo esta pandemia, este virus que infectó a toda la humanidad y que es mucho más grave de lo que nosotros pensamos. Yo creo que el Señor insiste en eso. El Señor quiere insistir en que entendamos la gravedad de nuestro pecado. ¿Y sabes por qué? Porque en la medida que entendamos la gravedad de nuestro pecado, nosotros vamos a entender mejor qué fue lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a entender mejor la salvación. Casi que la salvación del Señor brilla más cuando nosotros vemos en qué consiste el pecado en nosotros. Parece que no somos conscientes de eso. Y quiero decirles en esta mañana esto. Se ha dicho, ¿cuándo será que volveremos a nuestra vida normal? ¿Vida normal? ¿No será que ahora que la vida supuestamente es anormal, nos estamos dando cuenta por fin qué es lo esencial y que hemos perdido lo esencial? Lo esencial en la vida. Ahora es la oportunidad para darnos cuenta que nuestra vida no era normal. Era más bien anormal. Es que desde que fuimos expulsados del Edén, la vida no es vida, la vida es muerte. La vida es antinatural. Por lo tanto, no es normal, hermanos. Ojalá que cuando volvamos a nuestras supuestas vidas normales, sea porque hemos vuelto a Dios en arrepentimiento y fe, reconociendo y asumiendo nuestro pecado, reconociendo que no somos capaces de dominarlo, que al contrario nos domina, y que por lo tanto la única salida es rendirnos ante quien sí lo dominó y lo condenó en la cruz. No podemos engañarnos a nosotros mismos al pensar que la humanidad estaba muy bien y que ahora está mal.
No, no es cierto que la humanidad estaba muy bien, la humanidad está muy mal y no por el coronavirus. El pecado se ha vuelto, escuchen esto, el pecado se nos volvió normal. Y a eso nosotros estamos llamando en este momento normal. ¿Cuándo será que volvemos a nuestra vida normal? Normal. Hemos normalizado el pecado y ese es nuestro gran problema. Pecado para nosotros no es una tragedia. Nos acomodamos a él, nos acostumbramos a él. Y es por eso que somos capaces, como Caín, de ofrecerle algo a Dios cuando el corazón está lejos de Dios. Está a punto de matar al otro. Pero Dios ha venido a rescatarnos. Y cuando Él lo hace, es como cuando la luz ilumina las tinieblas. ¿Sabes qué pasa cuando pasa eso? Nuestro pecado queda expuesto. Dios está exponiendo nuestro pecado porque nos está ayudando a entender que hemos perdido lo esencial. Lo esencial es la relación con el Señor, mis queridos hermanos, nuestra paz con Él, porque somos enemigos de Dios. Qué oportunidad única y bella la que el Señor nos está dando para confesar nuestros pecados, hermanos. Nosotros no podemos tapar el pecado con espiritualidad vacía, con un ritualismo y una religiosidad. Nosotros necesitamos un corazón que confiese el pecado. Es mejor ese corazón, como aquella parábola que contaba Jesús, del que se justificaba a sí mismo, pero el otro ni siquiera levantaba la cabeza porque decía: sé propicio a mí, pecador. Es que el pecado tiene la capacidad de meterse en nosotros de tal manera que nosotros lo consideremos normal. Pero es una fiera que nos quiere atrapar. El pecado nos domina, pero Dios nos da la salida. Hermanos, estos capítulos nos muestran qué es lo que nosotros necesitamos. Miren, si fuéramos marxistas, solo necesitaríamos unos revolucionarios y unos economistas buenos y honestos. Si fuéramos psicólogos, si tú eres psicólogo, lo que necesitas es un ejército de consejeros. Si piensas que la raíz de toda crisis es médica, entonces lo que realmente necesitamos es una gran cantidad de clínicas bien dotadas y una vacuna, por supuesto. Pero si nuestra necesidad más grande es que reconozcamos que nos debemos reconciliar con Dios, con un Dios que ahora está en contra de nosotros y ha declarado muerte sobre nosotros por nuestra rebelión, entonces lo que más necesitamos es alguien que nos salve, un Salvador que nos salve del pecado, que nos salve de la muerte, que nos salve de la ira de Dios, que nos salve de nosotros mismos, de nuestro egocentrismo que no nos permite humillarnos delante de Dios. Tú y yo entonces necesitamos a Cristo. Necesitamos al Salvador. Y sí, los genes del pecado muestran que el pecado se oculta, pero se manifiesta. Que es como una fiera, incontrolable, pero que Dios dice que es dominable por Él, por su poder en nosotros. Hermanos, Dios es el único que alumbra nuestra maldad y hace al pecado domable, dominable. Vengamos al Señor en arrepentimiento y fe en estos días y reconozcamos que hace rato tenemos el virus del pecado y que no podemos cometer el error de normalizarlo, de hacernos los de los oídos sordos ante un Dios que nos dice: el pecado es una fiera, está ahí a la puerta para agarrarte.
Oremos, pidámosle al Señor que este tiempo de estar en las casas, este tiempo en el que el Señor, yo creo firmemente que está exhibiendo nuestro pecado, sea un tiempo de arrepentimiento, sea un tiempo en el que se hagamos distintos, no a nuestra vida normal, ojalá que no, sino a reconocer que la vida es muy anormal, es antinatural, y es así porque el pecado está en nosotros. La vida normal era la del Edén, pero eso lo perdimos. En Cristo, solamente en Cristo, hermanos, podemos volver a concebir algo de esa vida normal, el diseño de Dios que Dios quiso para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Estamos cansados, Señor, agobiados, a veces confundidos, Señor. Seguimos viendo cómo el pecado se inmiscuye, se mete tan oculto en lo profundo de nuestro ser, que solamente tú puedes exponerlo, Señor. Que las cosas de la vida que nos hacen sentir rabia, enojo, y nos hacen cambiar de semblante, evidencian que hay pecado en nosotros. Evidencian que hay algo que se rompió, que solo tú puedes volver a enderezar. Señor, perdónanos. Perdónanos por nuestra indiferencia con nuestros hermanos, con los demás. Perdónanos porque somos capaces de matar. Tú mismo lo decías, que el mero hecho de decirle a otro, necio, de desear esto en el corazón, somos asesinos, Señor. Y no leemos este texto acusando a Caín, porque este texto nos señala a nosotros que somos como Caín, pero que tú has venido al rescate, que tú has venido a levantarnos como personas que podemos increíblemente, con tu ayuda, por supuesto, dominar lo que nos quiere dominar a nosotros, dominar lo que nos domina, dominar lo indomable. Señor, en este tiempo danos arrepentimiento, por favor. Ayúdanos a reconocer nuestra maldad y nuestro pecado, que estos sean días de humillación, donde venimos reconociendo nuestra necesidad de ti todos los días. Esos son los genes del pecado, pero ¿sabes qué, Señor? Vemos tu obrar aquí. Tú eres el único que conoces el pecado en profundidad y lo exhibes en nosotros para arrepentimiento. Tú eres el único que nos da la opción de dominar aquello que es indomable para nosotros. Gracias, Señor, por Cristo, como dijo Pablo. Miserable de mí, pero gracias por Cristo que nos da la victoria. Señor, ayúdanos a rendirnos y a humillarnos ante ti para que tú nos des la victoria, Señor. En tu nombre encomendamos nuestras vidas y, por favor, nuestra petición de hoy es que tú nos des arrepentimiento, que tú nos hagas contemplar tu salvación a la luz de nuestra maldad y de nuestro pecado, Señor. Y por favor, ayúdanos a confesar. No nos dejes en el silencio de Adán y en el silencio de Caín, que no fueron capaces de reconocer su pecado. Por favor, ayúdanos a confesar. Estos días sean de confesión, Señor, por favor, te lo rogamos. Que tu bendición esté con cada uno de nosotros esta semana. Que sea la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.